El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los escalones de mármol del gran hospital metropolitano, mientras María Santos se acercaba a la entrada principal. Sus gastadas zapatillas de deporte hacían suaves chirridos contra la piedra pulida y ella apretaba firmemente contra su pecho un pequeño bolso de cuero. A sus 62 años, María había aprendido a moverse con cuidado en espacios en los que no encajaba del todo. Pero hoy se sintió diferente. Hoy tenía una cita que podría cambiarlo todo. El hospital se alzaba sobre ella como una fortaleza de cristal y acero. Sus ventanas reflejaban la bulliciosa ciudad que se extendía más allá. Autos caros se alineaban en la entrada circular, y gente bien vestida entraba y salía por las puertas automáticas con la confianza que proporcionaban el dinero y el estatus. María hizo una pausa por un momento, alisándose el sencillo vestido azul que había planchado cuidadosamente la noche anterior. Era su mejor atuendo, aunque sabía que era pálido en comparación con la ropa de diseñador que usaba la mayoría de las personas que frecuentaban esa exclusiva instalación médica. Mientras comenzaba a subir los 20 escalones de piedra que conducían a la entrada, la mente de María vagó hacia la llamada telefónica que la había traído allí. La oficina del Dr. Richardson se había comunicado con ella hacía 3 días con noticias que parecían imposibles. Después de meses de pruebas y consultas en la clínica gratuita del centro, habían descubierto algo en su análisis de sangre que requería atención inmediata de especialistas. El médico había sido críptico por teléfono, mencionando solo que necesitaba ir al hospital metropolitano para una evaluación más exhaustiva y que todos los gastos estarían cubiertos. A mitad de los escalones, las piernas de María comenzaron a temblar levemente. Los tratamientos de quimioterapia de hacía 2 años la habían dejado más débil de lo que quería admitir, y la empinada subida era más desafiante de lo que parecía. Hizo una pausa para recuperar el aliento, con una mano apoyada en la fría barandilla de piedra. Detrás de ella, podía oír el sonido de unos tacones altos que se acercaban rápidamente. «Disculpe, está bloqueando el camino». Se oyó una voz aguda desde atrás. María se giró y vio a 3 mujeres de unos 30 años, cada una de ellas llevando bolsos de diseñador y vistiendo ropa que probablemente costaba más que el alquiler mensual de María. La que había hablado, una mujer rubia con un maquillaje perfecto, golpeaba el pie con impaciencia. Sus compañeros la flanqueaban a ambos lados. Sus rostros mostraban la misma expresión de fastidio. «Lo siento», dijo María en voz baja, intentando acercarse a la barandilla para darles espacio para pasar. «Lo siento no va a hacer que te muevas más rápido», espetó la mujer rubia. «Algunos de nosotros tenemos citas importantes que cumplir. Este no es un hospital de beneficencia, ¿sabe?» La segunda mujer, una morena con pendientes de diamantes que captaban la luz del sol, rió con sarcasmo. «Quizás esté perdida. La clínica gratuita está al otro lado de la ciudad. Cariño, probablemente tienes la dirección equivocada». María sintió que sus mejillas ardían de vergüenza, pero mantuvo la voz firme. «Tengo una cita aquí a las 10 en el consultorio del Dr. Richardson». La tercera mujer, una pelirroja que llevaba lo que parecía ser un abrigo con ribete de piel a pesar del clima cálido, puso los ojos en blanco dramáticamente. «Bien, y estoy almorzando con el alcalde. Mira, no tenemos tiempo para el juego que estás jugando. ¿Mover?» «Me estoy moviendo lo más rápido que puedo», respondió María, subiendo otro paso las escaleras. Su mano se aferró a la barandilla con más fuerza mientras una ola de mareo la invadió. La paciencia de la mujer rubia claramente se había agotado. «¿Sabes qué? Estoy cansado de esta farsa». Se acercó más a María y su voz se redujo a un susurro amenazante. «No perteneces aquí. Este hospital es para personas que realmente pueden pagar el tratamiento, no para personas que buscan limosnas. Por favor, solo necesito llegar a mi cita», dijo María, su voz apenas más allá de un susurro. Podía sentir que otras personas en los escalones se detenían para observar el enfrentamiento, pero nadie se movió para ayudar. «¿Tu cita?» La morena rió de nuevo. «¿Con el Dr. Richardson?» «Es uno de los especialistas más exclusivos del país. Él no ve gente como tú». La pelirroja dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por el disgusto. «Probablemente estés aquí para limpiar los pisos o algo así. La entrada de servicio está en la parte trasera, donde corresponde». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero ella se negó a dejarlas caer.
Ella ya había sufrido discriminación antes. La habían juzgado por su apariencia y su estatus económico más veces de las que podía contar. Pero algo sobre ese momento, esa crueldad particular, mientras ella intentaba buscar atención médica. Corte más profundo de lo habitual. Tengo todo el derecho a estar aquí, dijo, y su voz se hizo más fuerte a pesar del temblor de sus manos. Mi cita es legítima y no voy a avanzar más rápido de lo que puedo hacerlo con seguridad. El rostro de la mujer rubia se oscureció de rabia. ¿Derecho a estar aquí? No tienes ningún derecho aquí. Este es un hospital privado para pacientes privados que pueden pagar tarifas privadas. No eres más que un fraude que intenta estafar con atención médica gratuita. Extendió la mano y agarró bruscamente el brazo de María. Sus uñas cuidadas se clavaron en la piel de la mujer mayor. Creo que es hora de que aprendas cuál es su lugar. María intentó zafarse, pero la mujer la sujetaba con fuerza. Por favor, déjame ir. Me estás haciendo daño. Bien. La mujer siseó. Tal vez la próxima vez lo pienses 2 veces antes de intentar entrar a lugares a los que no deberías. La morena y la pelirroja se acercaron más, rodeando efectivamente a María en los estrechos escalones. Otras personas siguieron caminando, algunas disminuyendo la velocidad para mirar, pero ninguna intervino. María se dio cuenta con creciente temor de que estaba realmente sola en esta situación. Mírala, dijo la pelirroja en voz alta, claramente queriendo llamar más la atención. Probablemente no ha comido bien en semanas. Definitivamente no ha visto el interior de un salón de belleza decente en años. Y quiere hacernos creer que tiene una cita con el de Richardson. El agarre de la mujer rubia se apretó sobre el brazo de María. Creo que necesita una lección de realidad. Tal vez un pequeño viaje de regreso por estas escaleras la ayude a recordar dónde pertenece realmente. El corazón de María comenzó a acelerarse cuando se dio cuenta de las intenciones de las mujeres. Ella miró a su alrededor desesperadamente en busca de ayuda, pero las otras personas en el escalón parecían estar evitando deliberadamente el contacto visual. En una ciudad de millones de habitantes, nunca se había sentido más sola. Por favor, susurró una vez más. Pero ella podía ver en sus ojos que la misericordia no era algo que estas mujeres fueran capaces de ofrecer. El sol de la mañana seguía brillando sobre los escalones de mármol, pero para María, el mundo de repente se había convertido en un lugar mucho más oscuro. Los ojos de la mujer rubia brillaron con maliciosa satisfacción mientras se posicionaba detrás de María. Sus 2 compañeros se movieron para bloquear cualquier ruta de escape, creando una barrera humana en los estrechos escalones. La multitud de la mañana continuó fluyendo a su alrededor. La gente se apresuró a acudir a sus propias citas y evitó deliberadamente la confrontación que se desarrollaba a plena vista. ¿Sabes lo que pienso? La mujer rubia lo dijo. Su voz tenía una falsa dulzura que hizo que a María se le erizara la piel. Creo que necesitas aprender algo de humildad. Tal vez un viaje de regreso por estos pasos te enseñe a no mentir acerca de tener citas que claramente no tienes. El agarre de María sobre la barandilla de piedra se hizo más fuerte hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Podía sentir su corazón latiendo contra sus costillas, y el mareo de su ascenso anterior estaba regresando con fuerza. La medicación que tomaba para su enfermedad la hacía sentir inestable incluso en los mejores días, y el estrés de esta confrontación estaba empeorando todo. Te estoy diciendo la verdad, dijo con voz temblorosa, pero decidido. La oficina del doctor Richardson me llamó. Tiene mi expediente. Tengo la tarjeta de la cita aquí en mi bolso. Ella forcejeó con el cierre de su pequeño bolso de cuero, tratando de recuperar la tarjeta de cita que probaría sus palabras. Sus manos temblaban tanto que apenas podía realizar la sencilla tarea. La morena rió fríamente. Ah, tiene una tarjeta. Probablemente la imprimió ella misma en uno de esos cibercafés. ¡Qué patético! Aunque sea real, añadió la pelirroja, probablemente sea para algún programa de caridad. ¿Sabes cómo funcionan estos lugares? Probablemente tengan que ver a una cierta cantidad de personas pobres cada mes para efectos fiscales. La mujer rubia se acercó más, su aliento caliente contra el oído de María. Esto es lo que va a pasar. Vas a darte la vuelta y volver a bajar estos escalones como si fueras un buen caso de caridad. Entonces volverás al nivel del que saliste y dejarás de fingir que perteneces a lugares como este. María finalmente logró abrir su bolso y sacó una tarjeta de cita blanca. Sus manos temblaban tan violentamente que casi lo dejó caer,
pero lo sostuvo en alto para que las mujeres lo vieran. «Mira, aquí está. Di cita con el doctor Richardson. No estoy mintiendo». La mujer rubia arrebató la tarjeta de los dedos temblorosos de María y la examinó con exagerado interés. «Oh, esto es precioso. Parece bastante real. Te lo concedo. Pero hoy en día cualquiera puede falsificar un trozo de papel». Sin previo aviso, rompió la tarjeta por la mitad y dejó que los pedazos volaran por las escaleras como confeti. «Ups, parece que perdiste tu prueba». María observó con horror cómo los pedazos de su tarjeta de cita se dispersaban en el viento. Esa tarjeta había sido su salvavidas, su prueba de que pertenecía allí, de que tenía asuntos legítimos en ese prestigioso hospital. Ahora había desaparecido, destruida por alguien que la veía como nada más que una molestia. «No tenías derecho a hacer eso», dijo María, con la voz cada vez más fuerte a pesar de miedo. «Esa era mi propiedad». «Tu propiedad». La risa de la mujer rubia era áspera y punzante. «La gente como tú no posee propiedades. Existes gracias a la caridad de los demás. Y cuando abusáis de esa caridad mintiendo y conspirando, es necesario que os enseñen una lección». La morena se acercó. Sus tacones de diseñador hicieron un ruido siniestro en los escalones de piedra. «Creo que lo que mi amigo está tratando de decir es que esta farsa ya ha durado demasiado tiempo. Ya has desperdiciado bastante el tiempo de todos. Definitivamente». La pelirroja asintió y miró su costoso reloj. «Algunos de nosotros tenemos que acudir a citas reales con médicos reales que realmente saben quiénes somos». María dio un paso atrás, intentando crear cierta distancia entre ella y las tres mujeres, pero su retirada solo pareció envalentonarlas. La mujer rubia siguió sus movimientos, acercándose lo suficiente para que María pudiera oler su abrumador perfume. «Sabes, he estado pensando», dijo la mujer rubia, y su voz adquirió un tono peligrosamente informal. «Quizás no seas solo un mentiroso. Quizás tengas una enfermedad mental. Eso explicaría por qué estás tan confundido sobre dónde perteneces». «Eso es», dijo la morena chasqueando los dedos como si acabara de tener una brillante revelación. «Está claro que está teniendo algún tipo de episodio. Realmente deberíamos ayudarla sacándola de aquí antes de que cause una escena. Un servicio público», en realidad, añadió la pelirroja con fingida preocupación. «No se puede permitir que personas inestables deambulen por un centro médico. Piense en las cuestiones de responsabilidad». María podía ver hacia dónde se dirigía esto, y el pánico comenzó a instalarse. Estas mujeres se habían convencido a sí mismas de que estaban justificadas en lo que sea que estuvieran planeando hacerle. En sus mentes, ella no era una persona que mereciera respeto y dignidad. Ella era un problema a resolver y un obstáculo a eliminar. «Por favor», dijo, tratando de apelar a la humanidad que pudiera quedar en ellos. «Solo quiero ver al médico. No estoy causando problemas. No me meteré en tu camino». «Es demasiado tarde para eso», dijo la mujer rubia, colocando ambas manos sobre los hombros de María. «Deberías haber pensado en eso antes de intentar infiltrarte en nuestro hospital con tus mentiras y tus documentos falsificados». La presión de las manos de la mujer aumentó, y María se dio cuenta con creciente terror de que estaba siendo empujada lentamente hacia el borde del escalón. Detrás de ella no había nada más que aire y una larga y peligrosa caída por la escalera de mármol. «Detener». Ella jadeó, tratando de alejarse. «Vas a hacerme daño. ¿Lastimarte?» La voz de la morena estaba llena de falsa sorpresa. «Estamos tratando de ayudarte. Ayudarte a encontrar el camino de regreso a donde perteneces». La pelirroja se posicionó a la izquierda de María, mientras la morena se movió a su derecha. Junto con la mujer rubia detrás de ella, la tenían completamente rodeada. No había ningún lugar donde correr, ningún lugar donde esconderse, y nadie en la multitud que pasaba parecía dispuesto a intervenir. «Última oportunidad», le susurró la mujer rubia al oído. «Admite que eres un fraude y aléjate voluntariamente, y tal vez te permitamos irte con un poco de dignidad intacta». María cerró los ojos por un momento, pensando en todas las razones por las que necesitaba estar allí, los misteriosos resultados de su análisis de sangre, la llamada telefónica de la oficina del doctor Richardson, la esperanza de que tal vez finalmente alguien pudiera darle respuestas sobre los extraños síntomas que había estado experimentando. Ella abrió los ojos y miró directamente a la mujer rubia. «No soy una impostora»,
dijo con claridad, y su voz se oyó a través de las escaleras. «Tengo una cita y tengo todo el derecho de estar aquí». El rostro de la mujer rubia se contorsionó de rabia. Respuesta incorrecta. Y luego, con un violento empujón que envió ondas de choque a través de todo el cuerpo de María, ella empujó. El tiempo pareció ralentizarse mientras María sentía que perdía el equilibrio en los escalones de mármol. Las manos de la mujer rubia la golpearon con una fuerza sorprendente, y el cuerpo debilitado de María no pudo compensar el repentino empujón. Sus brazos se agitaban desesperadamente mientras intentaba agarrarse a algo, cualquier cosa que pudiera detener su caída. El bolso de cuero que había estado agarrando voló de sus manos y su contenido se esparció por los escalones como hojas en una tormenta de viento. Sus gafas de lectura golpearon la piedra con un fuerte crujido y el marco se partió en dos. Las monedas rodaban y rebotaban por las escaleras, creando una sinfonía metálica que parecía resonar interminablemente en los oídos de María. Su cuerpo se retorció cuando la gravedad tomó posesión de él y pudo ver los rostros de las tres mujeres sobre ella. La expresión de la mujer rubia mostraba una mezcla de satisfacción y sorpresa, como si no hubiera esperado que su empujón fuera tan efectivo. La morena se había tapado la boca con la mano y tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. La pelirroja dio un paso atrás, al darse cuenta de repente de que su cruel juego había ido mucho más allá de lo previsto. El hombro de María golpeó el primer escalón con un golpe sordo y espantoso, enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo ya frágil. El impacto la hizo girar y se encontró cayendo de cabeza por la implacable escalera de mármol. Cada colisión con la dura piedra enviaba nuevas sacudidas de agonía a través de sus huesos, y podía oírse a sí misma gritando a pesar de sus intentos de permanecer en silencio. La gente en las escaleras se dispersó como pájaros asustados, algunos apretándose contra la barandilla para evitar que la mujer cayera, otros dándose la vuelta horrorizados. Algunos sacaron sus teléfonos, pero María no supo si era para pedir ayuda o para grabar el espectáculo. El mundo se había convertido en una confusión de rostros, piedras y cielo que giraban sin cesar a su alrededor. A mitad de la escalera, la cabeza de María golpeó un borde de mármol particularmente afilado y las estrellas explotaron detrás de sus ojos. Podía sentir el sabor de la sangre en la boca, metálica y cálida, y se dio cuenta vagamente de que se había mordido la lengua durante la caída. Su vestido se había roto en varios lugares, dejando expuesta piel raspada y sangrante debajo. Cuando llegó al final de las escaleras, el cuerpo de María se había convertido en un conjunto de heridas y dolor. Ella yacía desplomada en la acera, respirando superficial y trabajosamente. Su brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo antinatural y podía sentir algo cálido y pegajoso corriendo por su frente. El sencillo vestido azul que había planchado con tanto cuidado la noche anterior ahora estaba roto y manchado de sangre. Por encima de ella podía oír voces que gritaban, pero parecían venir de muy lejos. La mujer rubia hablaba rápidamente, con voz aguda y presa de pánico. Ella simplemente se cayó. Estábamos tratando de ayudarla, y ella simplemente perdió el equilibrio. Fue un accidente. ¿Viste lo inestable que estaba? La morena añadió con voz temblorosa. En realidad estábamos tratando de ayudarla a bajar las escaleras de forma segura. Ella debe tener algún tipo de condición médica. La voz de la pelirroja se unió al coro de mentiras. Parecía confundida y desorientada. Pensamos que podría estar teniendo algún tipo de episodio. Solo estábamos tratando de alejarla de la entrada del hospital. Pero también hubo otras voces. Voces de personas que presenciaron lo que realmente ocurrió. Un hombre vestido de traje estaba hablando por teléfono, su voz urgente y enojada. Lo vi todo. 3 mujeres empujaron a una anciana por las escaleras. Sí, la empujé a propósito. Es necesario enviar una ambulancia inmediatamente. Una mujer joven con uniforme médico, probablemente empleada del hospital, estaba arrodillada junto a María, tomándole el pulso y hablándole en tono tranquilizador. Señora, ¿puede oírme? Intenta no moverte. La ayuda está llegando. Todo va a estar bien. María intentó responder, pero su voz salió apenas un susurro. Cada respiración era como fuego en su pecho y sospechaba que tenía costillas rotas que se sumaban a su creciente lista de lesiones. Los rostros preocupados que flotaban sobre ella entraban y salían de foco, y ella se preguntó si iba a perder el conocimiento. A través de la neblina de dolor y confusión,
Pudo escuchar a las tres mujeres discutiendo entre ellas, sus voces cada vez más desesperadas a medida que se daban cuenta de la gravedad de lo que habían hecho. Cada vez había más testigos hablando, describiendo lo que habían visto, y cada vez era más evidente que su historia de una caída accidental no se iba a sostener. Alguien llamó a la policía. La voz de un hombre mayor exigió: «Vi a esas mujeres empujarla. Esto no fue un accidente. Esto fue una agresión». La palabra agresión pareció impulsar a la mujer rubia a la acción. María podía oír sus tacones haciendo clic rápidamente sobre el pavimento mientras intentaba abandonar la escena. «No podemos quedarnos aquí», le susurró a sus compañeros. «La gente está haciendo que esto parezca mucho peor de lo que fue». Pero la creciente multitud no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Varias personas se habían posicionado para bloquear el paso de las mujeres, y cada minuto llegaban más. El sonido de las sirenas se escuchaba a lo lejos, haciéndose más fuerte a medida que se acercaban. La joven vestida con uniforme seguía arrodillada junto a María, con manos delicadas mientras intentaba evaluar la extensión de sus heridas. «¿Cómo te llamas, cariño? ¿Puedes decirme tu nombre?» María logró susurrar, aunque hablar envió nuevas oleadas de dolor a través de su mandíbula herida. «María Santos». «Está bien, María. Soy Jennifer y soy enfermera aquí en el hospital. Todo va a estar bien. Los paramédicos de acá sí están aquí y vamos a cuidarte bien». María quería contarle a Jennifer sobre su cita, sobre el doctor Richardson y el misterioso análisis de sangre que la había traído allí en primer lugar. Pero las palabras no salían y los bordes de su visión comenzaban a oscurecerse. Podía sentir que se alejaba de la conciencia. El dolor se convertía en algo distante que parecía pertenecer a otra persona. Cuando la ambulancia se detuvo junto a la acera, con sus luces rojas y azules pintando los escalones de mármol con colores alternos, María vislumbró a las tres mujeres que la habían empujado. Estaban apiñados cerca de la entrada del hospital. Su confianza anterior había desaparecido por completo. La mujer rubia estaba llorando ahora. Su maquillaje perfecto corría por sus mejillas en rayas oscuras. Los paramédicos reemplazaron a Jennifer, con movimientos rápidos y profesionales mientras verificaban los signos vitales de María y la preparaban para el transporte. Podía oírlos hablar entre ellos en una terminología médica que ella no entendía. Sus voces tranquilas pero urgentes. Posible traumatismo cráneoencefálico. Uno de ellos dijo que tenía una fractura definitiva en el brazo izquierdo. La presión arterial está bajando. Necesitamos llevarla adentro inmediatamente. Mientras la subían a la camilla, el último pensamiento coherente de María antes de que la inconsciencia se apoderara de ella fue una amarga ironía. Ella había llegado al hospital buscando respuestas sobre su salud y ahora ingresaba como una paciente de trauma, destrozada y sangrando por un acto de crueldad sin sentido. Las puertas automáticas del Gran Hospital Metropolitano se abrieron para recibirla, pero no de la manera que ella había planeado. Y en algún lugar entre la multitud reunida, las tres mujeres que habían provocado su caída estaban a punto de descubrir que su víctima no era el indefenso caso de caridad que habían asumido que era. La sala de emergencias del Hospital Gran Metropolitan estalló en un caos controlado mientras la camilla de María pasaba por las puertas automáticas. Las luces fluorescentes de arriba parecían cegadoras después del tiempo que había pasado inconsciente en la acera, y el olor estéril del desinfectante llenaba sus fosas nasales mientras entraba y salía de la conciencia. La doctora Jennifer Walls, la enfermera que primero ayudó a María a salir, permaneció cerca de la camilla mientras los paramédicos transferían a su paciente al equipo médico de emergencia. Había trabajado en Metropolitan durante 8 años y había algo en este caso que lo hacía diferente a los accidentes y emergencias habituales que trataban. «Doctora Martínez, tenemos a una mujer de 62 años con politraumatismo por una caída por las escaleras de la entrada del hospital», informó el paramédico jefe mientras trasladaban a María a la sala de traumatología 3. Testigos informan que fue empujada por otras 3 mujeres. Posible traumatismo cráneoencefálico. Fractura confirmada del radio izquierdo, múltiples contusiones y laceraciones. La doctora Elena Martínez, jefa de urgencias, levantó la vista del historial que estaba revisando. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello canoso recogido en una coleta práctica y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano como para sorprenderse por nada.
Pero al acercarse a María Stretcher, algo en el rostro de la paciente la hizo detenerse. Dijo que se llamaba María Santos. Preguntó la doctora. Martínez, inclinándose para examinar a la mujer herida. Eso fue lo que me dijo afuera, confirmó Jennifer. Estaba consciente cuando llegué hasta ella, pero he estado desmayándose desde entonces. La doctora. Martínez frunció el ceño, estudiando los rasgos de María con más atención. Había algo familiar en la estructura ósea, la disposición de los ojos, incluso bajo la hinchazón y los moretones de la caída. Había visto a miles de pacientes a lo largo de los años, pero ese rostro le traía un recuerdo que no lograba ubicar. Hagamos un estudio completo de traumatología. Ordenó al equipo una tomografía computarizada de cabeza y columna, radiografías de ese brazo y quiero análisis de sangre urgentemente. También revisen sus pertenencias para ver si hay información médica o contactos de emergencia. Mientras el equipo médico trabajaba alrededor de María preparando las vías intravenosas y el equipo de monitoreo, el doctor Martínez apartó para revisar la información de ingreso de los pacientes. Los paramédicos habían recogido las pocas pertenencias que encontraron esparcidas en las escaleras, pero la mayor parte del contenido del bolso de María se había perdido o dañado en la caída. Mientras tanto, fuera del hospital, la situación se volvía cada vez más compleja. Habían llegado agentes de policía y estaban tomando declaración a los testigos, mientras que las 3 mujeres que empujaron a María se encontraban en el centro de una investigación criminal. El detective Robertson llevaba 15 años como policía y tenía poca paciencia para los casos de violencia contra personas vulnerables mientras escuchaba los relatos contradictorios de lo sucedido en las escaleras. Su expresión se volvió cada vez más severa. «Deja. Quiero aclarar esto», le dijo a la mujer rubia, cuyo nombre, según había descubierto, era Patricia Whitmore. «Me estás diciendo que estabas tratando de ayudar a la señora Santos y que ella se cayó por 20 escalones de mármol». La mano de Patricia temblaba mientras agarraba su bolso de diseñador. La confianza y la crueldad que había demostrado anteriormente se habían evaporado por completo ante las graves consecuencias legales. Fue un accidente. Parecía confundida y desorientada. Estábamos tratando de ayudarla a encontrar su camino. Eso es interesante, respondió el detective Chen, consultando sus notas. Porque tengo declaraciones de 4 testigos diferentes que dicen que te vieron empujarla deliberadamente. Uno de ellos es un juez jubilado que fue bastante específico sobre lo que observó. La morena, Victoria Ayes, dio un paso adelante con lágrimas corriendo por su rostro. «Oficial, usted tiene que entender. Pensamos que estaba intentando estafar al hospital. Ella no parecía pertenecer allí. Simplemente estábamos tratando de proteger la reputación del hospital al empujar a una mujer de 60 años por una escalera de mármol». La voz del detective Chen era fría. «Necesitaré que todos vengan a la estación para un interrogatorio formal y les sugiero que se pongan en contacto con abogados». De regreso a la sala de emergencias, el doctor Martínez estaba cada vez más desconcertado por el caso de María. Los análisis de sangre preliminares habían revelado algunos marcadores inusuales que no coincidían con el perfil típico de alguien que busca atención caritativa. De hecho, la naturaleza sofisticada de la prueba que se había ordenado sugería que María estaba involucrada en algún tipo de investigación médica especializada. «Jennifer», le dijo la enfermera, «¿puedes consultar con el registro? A ver si hay algún historial médico de María Santos en nuestro sistema». Jennifer se apresuró a llegar a la terminal de la computadora y comenzó a buscar en la extensa base de datos del hospital. Lo que encontró la hizo abrir los ojos de sorpresa. «Doctor Martínez, necesita ver esto», gritó con urgencia. «María Santos no es solo una paciente aquí. Según este archivo, ella ha sido parte del programa de investigación avanzada del Dr. Richardson durante los últimos 6 meses. El doctor Martínez corrió a la terminal de la computadora y leyó por encima del hombro de Jennifer. El archivo que apareció en la pantalla era extenso, detallado, lleno de terminología médica compleja y protocolos de investigación que solo un puñado de especialistas en el país entenderían. «Esto no puede ser correcto», murmuró el doctor Martínez mientras revisaba los registros digitales. «El Dr. Richardson solo acepta pacientes que forman parte de la investigación médica más avanzada del país. Su programa es por invitación y los participantes son generalmente». Su voz se fue apagando al llegar a una sección del archivo que le heló la sangre.
María Santos no fue una participante más de la investigación. Ella fue la paciente cero en el estudio innovador del Dr. Richardson sobre una rara condición genética que potencialmente podría revolucionar el tratamiento del cáncer. Pero esa no fue la revelación más impactante del expediente. Según los registros, María Santos también era la recientemente jubilada directora de investigación médica de los Institutos Nacionales de Salud, cargo que había ocupado durante más de 20 años antes de renunciar debido a su propia condición médica. «Oh, Dios mío», susurró Jennifer, leyendo por encima del hombro del doctor Martínez. Ella no es un caso de caridad en absoluto. Es una de las investigadoras médicas más respetadas del país. La doctora Martínez sintió que sus manos comenzaban a temblar a medida que las implicaciones de la situación se hicieron evidentes. María Santos no era solo una anciana vulnerable que había sido brutalmente atacada en las escaleras de su hospital. Ella era una leyenda en la comunidad médica, una mujer cuya investigación había salvado innumerables vidas y cuya condición actual era objeto de intenso estudio por parte de las mejores mentes de la medicina. «Llame inmediatamente al Dr. Richardson», ordenó el doctor Martínez con voz tensa y con urgencia. «Dile que María Santos está aquí y que está gravemente herida. Además, comuníquese con la administración del hospital y con el departamento legal. Necesitan saber qué pasó». Como si sus palabras lo hubieran convocado, el propio doctor Richardson apareció en la sala de emergencias. Su comportamiento habitualmente tranquilo fue reemplazado por una evidente ansiedad. James Richardson era un hombre alto de unos 60 años, con cabello plateado y el tipo de presencia que imponía respeto a todos los que lo rodeaban. Fue considerado una de las mentes médicas más brillantes de su generación y su programa de investigación fue legendario en los círculos académicos. «¿Dónde está ella?», exigió, acercándose al doctor Martínez. «Escuché que hubo un incidente que involucró a María Santos. ¿Qué tan gravemente herida está?». La doctora Richardson fue empujada por las escaleras de la entrada por 3 mujeres que aparentemente pensaron que intentaba estafar al hospital, explicó la doctora. Martínez con voz cargada de disgusto. «Tiene múltiples lesiones, incluido un posible traumatismo craneoencefálico». El rostro del doctor Richardson palideció y por un momento pareció envejecer 10 años. «La empujaron. María Santos, ¿tienen idea de lo que han hecho?». «No creo que tuvieran idea de quién era ella», intervino Jennifer. «Por lo que dijeron los testigos, asumieron que ella estaba buscando atención caritativa». El doctor Richardson cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, su expresión era de furia apenas controlada. María Santos ha dedicado toda su vida a ayudar a otros a través de la investigación médica. Ella es personalmente responsable de tratamientos que han salvado miles de vidas, y 3 mujeres ignorantes y crueles casi la matan porque la juzgaron por su apariencia. La gravedad de la situación comenzaba a calar en toda la sala de emergencias. Se corrió rápidamente la voz entre el personal de que la anciana que había sido atacada tan brutalmente no era una víctima cualquiera, sino una de las figuras más respetadas en la investigación médica. Mientras el doctor Richardson se acercaba a la cama de María, sus ojos se abrieron por un momento. A pesar de sus heridas y la medicación, lo reconoció inmediatamente. «Doctor Richardson», susurró débilmente. «Lo siento, llego tarde a mi cita». Los ojos del distinguido médico se llenaron de lágrimas mientras tomaba suavemente su mano ilesa. «No te preocupes por esa cita, María. Te vamos a cuidar muy bien, y esas mujeres que te hicieron esto sabrán exactamente a quién decidieron atacar». La noticia se extendió por el Gran Metropolitan Hospital como un reguero de pólvora. Mientras el personal se enteraba de la verdadera identidad de la mujer que había sido brutalmente atacada en la entrada de su casa, las enfermeras susurraban en los pasillos. Los médicos hicieron una pausa en sus rondas para discutir la impactante noticia, y los administradores se apresuraron entre las oficinas con expresiones sombrías en sus rostros. El doctor Richardson había convocado una reunión de emergencia en la sala de conferencias principal del hospital. A medida que ingresaban los miembros más experimentados del personal médico, sus rostros reflejaban una mezcla de ira, incredulidad y preocupación profesional. La gran sala, normalmente reservada para presentar resultados de investigaciones y discutir casos complejos, había adquirido la atmósfera de un consejo de guerra. «Damas y caballeros»,
comenzó el doctor Richardson, y su voz transmitía el peso de la situación. Necesito informarle sobre la identidad del paciente que fue atacado afuera de nuestro hospital esta mañana. La mujer que fue empujada por nuestras escaleras y que actualmente se encuentra en la sala de traumatología 3 es la doctora María Santos, exdirectora de investigación médica de los Institutos Nacionales de Salud. Un jadeo colectivo llenó la habitación. Varios médicos se inclinaron hacia adelante en sus sillas mientras otros intercambiaban miradas de sorpresa. La doctora María Santos era un nombre que todos los profesionales médicos presentes en la sala reconocían y respetaban. La doctora Patricia Holmes, jefa de personal del hospital, se levantó lentamente. Era una mujer de unos 50 años que había ido ascendiendo en las filas de la administración del hospital, y su rostro ahora mostraba el tipo de ira controlada que provenía de años de lidiar con situaciones difíciles. «Me lo estás contando», dijo con cuidado, «que 3 mujeres atacaron a una de las investigadoras médicas más respetadas del país porque pensaron que ella buscaba atención caritativa». «Eso parece ser exactamente lo que sucedió», confirmó el doctor Richardson. Según declaraciones de testigos, asumieron que ella estaba mintiendo acerca de tener una cita y decidieron darle una lección sobre conocer su lugar. La sala estalló en murmullos furiosos. Eran personas que habían dedicado su vida a curar y ayudar a los demás. Y la idea de que alguien pudiera ser atacado por buscar atención médica atacaba el núcleo mismo de sus valores profesionales. El doctor Michael Torres, jefe de cardiología, levantó la mano para llamar la atención. El doctor Santos ha publicado más de 200 artículos de investigación. Su trabajo sobre marcadores genéticos para la detección temprana del cáncer ha salvado más vidas de las que podemos contar. ¿Cómo podría alguien mirarla y ver a alguien que no merece atención médica? Porque no la miraban como una persona en absoluto. Se oyó una nueva voz desde la puerta. Todos se giraron para ver al detective Chen entrando a la sala de conferencias, acompañado por una mujer con un costoso traje de negocios, que se presentó como la fiscal de distrito Rebecca Foster. El doctor Holmes les hizo un gesto para que tomaran asiento en la mesa de conferencias. Detective Chen, fiscal de distrito Foster, gracias por venir. ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación? El detective Chen consultó sus notas antes de hablar. Tenemos declaraciones de múltiples testigos que confirman que 3 mujeres empujaron deliberadamente a la señora Santos por las escaleras del hospital después de abusar verbalmente de ella y destruir su tarjeta de cita. El ataque no fue provocado y parece haber sido motivado por suposiciones sobre su situación económica. La fiscal de distrito Foster se inclinó hacia adelante con expresión severa. No se trata simplemente de un asalto y una agresión física, sino de un crimen de odio basado en el estatus económico percibido. Los 3 perpetradores demostraron un deliberado desprecio por la humanidad de la señora Santos porque la juzgaron pobre. Las manos del doctor Richardson se apretaron en puños sobre la mesa de conferencias. ¿Qué tipo de personas atacan a una mujer de 62 años por intentar ingresar a un hospital? ¿Qué tipo de sociedad crea individuos que piensan que la pobreza es un delito que se castiga con la violencia? ¿El tipo que valora la apariencia por encima del carácter? El fiscal de distrito Foster respondió con gravedad. Desafortunadamente, este no es un incidente aislado. Vemos casos como este con más frecuencia de lo que nos gustaría admitir. Pero este caso particular va a enviar un mensaje muy fuerte sobre las consecuencias de tal comportamiento. Mientras tanto, en una celda de la comisaría del centro, las 3 mujeres que habían atacado a María empezaban a comprender la gravedad de su situación. Patricia Whitmore, la mujer rubia que había sido la cabecilla del ataque, estaba sentada en un banco de metal con la cabeza entre las manos, su ropa cara ahora arrugada y su maquillaje completamente desaparecido. «No entiendo cómo pasó esto», repetía a sus compañeros de celda. Ella parecía un don nadie. Ella estaba vestida como una señora de la limpieza. ¿Cómo vamos a saber que ella era alguien importante? Victoria Ayes, la morena, caminaba de un lado a otro en la pequeña celda. «Mi marido me va a matar cuando se entere de esto. ¿Sabes lo que este tipo de publicidad podría hacerle a su negocio y a la reputación de nuestra familia?» La tercera mujer, Amanda Rothschild, la pelirroja, había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo que estuvieron en la celda. Pero ahora miró a sus compañeros con disgusto. «Escúchense a ustedes mismos. Todavía no lo entiendes, no importa quién era ella.
Empujamos a una anciana por una escalera de mármol. Podríamos haberla matado. No seas tan dramática, espetó Patricia. No es como si hubiésemos querido que ella sufriera heridas graves. Solo estábamos tratando de darle una lección. ¿Una lección sobre qué? Amanda respondió. Sobre cómo las personas que parecen pobres no merecen atención médica. ¿Cómo decidimos quién pertenece a los espacios públicos? ¿Qué exactamente le estábamos enseñando? Victoria dejó de caminar de un lado a otro y se giró para mirar a sus compañeros de celda. Mira, lo hecho está. Lo importante ahora es el control de daños. Nuestros abogados encontrarán una solución. Tal vez un acuerdo con la fiscalía, algún servicio comunitario, una multa. Saldremos de esto. Pero Amanda estaba moviendo la cabeza. Todavía no lo entiendes. Oía a los oficiales hablando. Esta mujer no es una cualquiera. Ella es la doctora María Santos. ¿Sabes quién es ese? Patricia y Victoria la miraron fijamente sin comprender. Es una de las investigadoras médicas más famosas del país, continuó Amanda, elevando la voz con cada palabra. Salvó miles de vidas con su investigación. Ella testificó ante el Congreso. Ella recibió premios de presidente y la empujamos por las escaleras porque pensamos que era pobre. El color desapareció del rostro de Patricia cuando las implicaciones completas comenzaron a asimilarse. Estás bromeando. Eso no puede ser correcto. ¿A qué aspecto se parecía? Amanda exigió. Como alguien que no importa. Como alguien cuya vida no tiene valor. Ese es exactamente el problema, Patricia. Decidimos que el valor de una mujer estaba determinado por su ropa y su apariencia. Y casi matamos a una de las mentes médicas más importantes del país. De regreso al hospital, el doctor Richardson estaba sentado junto a la cama de María en la UCI, observando los monitores que rastreaban sus signos vitales. Se había sometido a una cirugía para reparar su brazo roto y había recibido puntos de sutura en la herida de la cabeza. Pero los médicos todavía estaban preocupados por una posible lesión cerebral causada por la caída. Los ojos de María se abrieron lentamente y logró esbozar una débil sonrisa cuando vio al doctor Richardson. James, susurró, usando su nombre de pila como lo había hecho durante los 20 años que se conocían profesionalmente. Supongo que esto cambia nuestro cronograma de investigación. El doctor Richardson sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso después de ser brutalmente atacada, la primera preocupación de María fue su proyecto de investigación médica. No te preocupes por la investigación ahora. María, concéntrese en mejorar. La ironía no se me escapa, dijo suavemente, su voz aún débil pero cada vez más fuerte. He pasado toda mi carrera estudiando cómo las enfermedades no discriminan en función de la riqueza o el estatus. Y luego me atacan porque 3 mujeres pensaban que la pobreza era un crimen. Pagarán por lo que te hicieron, dijo con firmeza el doctor Richardson. Toda la comunidad médica está uniéndose detrás de usted. La historia ya es noticia nacional. María cerró los ojos por un momento y luego miró directamente a su colega y amiga. No quiero venganza, James. Quiero que este sea un momento de enseñanza. Si mi ataque puede ayudar a la gente a comprender que toda persona merece dignidad y respeto, independientemente de su situación económica, entonces tal vez algo bueno pueda surgir de esta terrible situación. El doctor Richardson le apretó suavemente la mano sana. Ese es exactamente el tipo de persona que siempre ha sido. María, incluso ahora estás pensando en cómo ayudar a otros a aprender y crecer. Fuera de la habitación de María, el personal del hospital seguía reuniéndose, muchos de ellos trayendo flores y tarjetas de colegas de todo el país que habían oído hablar del ataque. La efusión de apoyo fue abrumadora, pero también sirvió como un duro recordatorio de cuántas vidas había tocado María Santos a través de su dedicación a la investigación médica y su compromiso de ayudar a los demás. A medida que la noticia del ataque se difundió más allá de la comunidad médica, comenzó a tomar forma una conversación mucho más amplia sobre la dignidad, el respeto y las suposiciones peligrosas que las personas hacen sobre los demás en función de su apariencia y el estatus económico percibido. 3 meses después del ataque en las escaleras del hospital, la sala de tribunal de la jueza Margaret Sullivan estaba repleta de espectadores, periodistas y profesionales médicos que habían acudido a presenciar la sentencia de Patricia Whitmore, Victoria Hayes y Amanda Rothschild.
El caso se había convertido en un símbolo nacional tanto de la crueldad que podía resultar de prejuicio económico como de la resistencia del espíritu humano. María Santos estaba sentada en la primera fila, con su brazo izquierdo todavía enyesado ligeramente, pero su espíritu claramente intacto. A pesar de sus heridas y el trauma que había sufrido, había pasado los últimos 3 meses no en la amargura o la ira, sino en la defensa y la educación. Su historia ha provocado conversaciones en todo el país sobre la dignidad, el respeto y las suposiciones que la gente hace sobre los demás basándose en la apariencia. La jueza Sullivan, una mujer de unos 60 años, de cabello plateado y penetrantes ojos azules, había presidido muchos casos difíciles en sus 30 años de carrera, pero pocos la habían afectado tan profundamente como este. Cuando miró a los 3 acusados, no vio monstruos, sino mujeres comunes y corrientes cuyos prejuicios las habían llevado a cometer un acto extraordinario de crueldad. Este caso, comenzó diciendo la jueza Sullivan, y su voz se escuchó claramente en la sala repleta, nos ha obligado a todos a examinar algunas verdades incómodas sobre nuestra sociedad. 3 mujeres vieron a una anciana que buscaba atención médica y decidieron que su apariencia les daba el derecho de juzgar su valor como ser humano. Patricia Whitmore, ahora vestida con un sencillo traje gris en lugar de su habitual ropa de diseñador, mantuvo la mirada fija en el suelo. Los últimos 3 meses habían sido una pesadilla de procedimientos legales, atención de los medios y ostracismo social. Sus amigos se habían distanciado de ella. Su marido había solicitado divorcio y ella había perdido su puesto en varias juntas de beneficencia cuando la ironía de su situación se hizo evidente. Victoria Aye se sentó junto a su abogado, secándose de vez en cuando las lágrimas de sus ojos. La investigación del ataque reveló un patrón de comportamiento arrogante y crueldad casual hacia trabajadores de servicios y personas que ella percibía como inferiores a su estatus social. La reputación de su familia había resultado gravemente dañada y el negocio de su marido había perdido varios contratos importantes porque los clientes se distanciaron del escándalo. Amanda Rothschild, sin embargo, se sentó derecha y miró directamente al juez Sullivan. De las 3 mujeres, ella había sido la única que mostró genuino remordimiento y comprensión de la gravedad de sus acciones. Ella había entrado voluntariamente a terapia. Había estado visitando grupos de defensa de personas sin hogar y económicamente desfavorecidas, y había escrito una carta de disculpa a María que demostraba una comprensión real del daño que habían causado. El doctor Santos, continuó el juez Sullivan, volviéndose hacia María, ha demostrado una gracia notable a lo largo de esta dura prueba. En lugar de buscar el máximo castigo para estos acusados, ha pedido a este tribunal que considere sentencias que puedan conducir a una comprensión genuina y a un cambio positivo. Ella ha demostrado el tipo de carácter que la convirtió en una líder respetada en la investigación médica y que debería inspirarnos a todos. María sintió el peso de cientos de ojos sobre ella mientras el juez Sullivan hablaba. De hecho, había abogado por sentencias centradas en la educación y el servicio comunitario en lugar de medidas puramente punitivas. Su objetivo no era la venganza, sino la transformación tanto de las 3 mujeres que la habían atacado como de la sociedad que había moldeado sus actitudes. Antes de pronunciar sentencia, el juez Sullivan dijo que quiere abordar algunas de las implicaciones más amplias de este caso. Lo que ocurrió en las escaleras del hospital no fue un incidente aislado de crueldad individual. Fue el producto de una sociedad que enseña a la gente a juzgar a los demás en función de su riqueza, apariencia y estatus social en lugar de su carácter y humanidad. El doctor Richardson, que había asistido a todas las audiencias judiciales en apoyo de su colega y amigo, asintió en señal de acuerdo desde su asiento detrás de María. La respuesta de la comunidad médica al ataque fue rápida y contundente. Las organizaciones profesionales emitieron declaraciones sobre el derecho fundamental de todas las personas a la atención médica, independientemente de su situación económica. Patricia Whitmore, dijo el juez Sullivan, volviéndose para dirigirse al primer acusado. Usted inició y dirigió este ataque. Tus acciones casi matan a una mujer cuyo trabajo de toda la vida ha sido salvar a otros. Te condeno a 18 meses de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario en refugios para personas sin hogar y clínicas médicas gratuitas. Los hombros de Patricia se hundieron cuando la realidad de su sentencia la golpeó. 18 meses en prisión le darían mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que la llevaron a ese momento.
El requisito de servicio comunitario fue diseñado específicamente para obligarla a interactuar con el tipo de personas que anteriormente había rechazado y deshumanizado. Victoria Hayes, continuó el juez, usted participó activamente en la agresión y no mostró remordimiento hasta que enfrentó las consecuencias legales. La condené a 12 meses de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional y 400 horas de servicio comunitario en entornos similares. Victoria comenzó a llorar abiertamente, mientras su abogado colocaba una mano reconfortante sobre su hombro. La realidad de perder un año de su vida en prisión fue devastadora. Pero quizás lo más importante es que estaba empezando a comprender el peso de lo que le habían hecho a una mujer inocente. Amanda Rothschild, dijo el juez Sullivan, con un tono ligeramente más suave, mientras participó en este ataque, ha mostrado un arrepentimiento genuino y ha tomado medidas concretas para comprender y cambiar. La condeno a 6 meses de prisión con permiso para trabajar, seguidos de 2 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Además, le exijo que hable en escuelas y organizaciones comunitarias sobre los peligros del prejuicio y la importancia de tratar a todas las personas con dignidad. Amanda sintió, aceptando su sentencia con visible alivio al no ser más severa, pero también con un compromiso genuino de usar su experiencia para educar a otros. Había pasado semanas leyendo sobre la desigualdad económica, trabajando como voluntaria en bancos de alimentos e intentando comprender cómo se había convertido en alguien capaz de atacar a una anciana que buscaba atención médica. Al concluir la sentencia formal, el juez Sullivan hizo una declaración final que se citaría en periódicos y se debatiría en las aulas de todo el país. Que este caso sirva como recordatorio de que cada persona que conocemos lleva dentro una historia que no podemos ver, luchas que no podemos imaginar, y una dignidad que ninguna circunstancia puede menoscabar. María Santos parecía alguien a quien estos acusados creían poder ignorar y abusar. Resultó ser una de las investigadoras médicas más destacadas del país. Pero no deberían importar sus logros. Merecía su respeto simplemente por ser un ser humano que buscaba atención médica. Tras la audiencia, María se encontraba en la escalinata del juzgado, rodeada de periodistas y simpatizantes. Había preparado una declaración que esperaba ayudar a transformar el dolor de su experiencia en algo positivo para la sociedad. Hoy no se trata de venganza, dijo con voz clara y firme. A pesar de todo lo que había soportado, hoy se trata de aprender. Esas 3 mujeres vieron a una anciana vestida con ropa sencilla y decidieron que no merecía respeto ni dignidad. Se equivocaron sobre quién soy profesionalmente, pero, más importante aún, se equivocaron sobre la dignidad humana misma. Hizo una pausa, mirando a la multitud de periodistas y simpatizantes. Espero que mi experiencia nos recuerde a todos que debemos mirar a cada persona que conocemos y no fijarnos en su ropa ni en su aparente situación económica, sino en su humanidad. Toda persona que busca atención médica, toda persona que pide ayuda, toda persona que simplemente intenta desenvolverse en su vida diaria merece ser tratada con respeto y amabilidad. El doctor Richardson se acercó a María en la micrófono. La doctora Santos ha convertido una experiencia traumática en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Ha pasado los últimos 3 meses dando charlas en facultades de medicina, capacitando a profesionales sanitarios sobre prejuicios inconscientes y abogando por políticas que garanticen un trato digno a todos los pacientes, independientemente de su capacidad de pago. El impacto de la historia de María se ha extendido mucho más allá de los tribunales. Facultades de medicina de todo el país han incorporado su caso a sus planes de estudio como un ejemplo contundente de cómo el prejuicio puede interferir con la atención médica. Los hospitales han implementado nuevos programas de formación para el personal sobre prejuicios inconscientes y dignidad del paciente. Las organizaciones de servicios sociales han utilizado su historia para visibilizar los desafíos diarios que enfrentan las personas con dificultades económicas. 6 meses después, Amanda Rothschild se presentó ante un grupo de estudiantes de secundaria en un auditorio a las afueras de Chicago. Cumplía con su obligación de servicio comunitario al hablar de su experiencia. Había perdido peso, se vestía de forma más sencilla y se comportaba con una humildad completamente nueva. Quiero contarles sobre el peor día de mi vida, comenzó, mirando a los jóvenes rostros del público. Fue el día en que decidí que la apariencia de una mujer me daba derecho a juzgar su valor como ser humano. Fue el día que empujé a la doctora.
María Santos por una escalera de mármol porque pensé que no pertenecía al mismo hospital donde yo buscaba tratamiento. Continuó contando la historia completa, sin ocultar su propia crueldad y las terribles consecuencias de sus actos. Pero también habló de la gracia y el perdón que María había demostrado y de las lecciones que había aprendido sobre la dignidad humana y el respeto. La doctora Santos podría haber destruido mi vida por completo, concluyó Amanda. En cambio, decidió usar su experiencia para enseñar a otros, incluyéndome a mí, la importancia de ver la humanidad en cada persona que conocemos. Pasaré el resto de mi vida intentando seguir su ejemplo y asegurándome de que nadie más experimente lo que ella vivió por mi ignorancia y prejuicios. Al terminar de hablar, Amanda notó que varios estudiantes se secaban las lágrimas. Una joven de la primera fila levantó la mano. «Señorita Rothschild», preguntó la estudiante, «¿qué le gustaría que la gente recordara más de la historia de la doctora Santos?» Amanda pensó un momento antes de responder. «Quisiera que recordaran que la doctora Santos no buscó venganza contra nosotros. Buscaba comprensión. No quería destruir a quienes la lastimaron. Quería crear un mundo donde nadie más sufriera el mismo daño que ella. Ese es el tipo de persona que es. Y ese es el tipo de persona en la que yo intento convertirme». La historia de María Santos y el ataque en las escaleras del hospital se había convertido en algo más que una noticia o un caso legal. Se había convertido en un catalizador para conversaciones sobre el respeto, la dignidad y las oposiciones que la gente hace sobre los demás. Y aunque el dolor de esa mañana en las escaleras de mármol siempre permanecería con María, ella había logrado transformar ese dolor en una poderosa fuerza para un cambio positivo en la noche.